Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bien amigos, seguimos adelante con el programa y hoy tenemos la oportunidad de hablar con Víctor. Víctor, buenos días. Hola, buenos días, Luis. Oiga, te oigo estupendamente, ¿eh? Sí, perfecto. Digo, no sé si me van a oír bien. Muy bien. Pues escucha, Víctor, no recordaba tu apellido. Víctor Luengo. Víctor Luengo. Y entonces, sí. Víctor Luengo es de Tarragona, ¿no? Sí, soy de Tarragona. Nací aquí en Tarragona en el año 72. O sea, auténtico tarragoní. Bueno, entonces, y me gustaría, Víctor, ya nos conocemos de como 20 años, yo qué sé, o 15. Sí, unos 15 o así, sí. O sí, una cosa así. Es que yo cuando uno tiene unos cuantos años ya, si no se cuenta, ya lo ve más largo, ¿no? Pero bueno, entonces... me gustaría, Víctor, que explicaras cómo conociste tú al Señor Jesucristo. Muy bien. Pues mira, yo voy a explicar antes de conocerle. Bueno, yo llevaba una vida como puede llevar muchas personas, ¿no? Donde el centro de mi vida era yo, ¿no? Y satisfacerme. De hecho, yo tenía negocios de restauración y bueno, bebía mucho alcohol, tomaba drogas, fumaba. Bueno, estaba en todos los vicios posibles, creo que estaba yo. Y bueno, y todo parecía que era para satisfacerse, pero realmente tienes un vacío, ¿no? Enorme, ¿no? Porque no hay nada que te llena. Creo que solo el Señor te puede llenar. Y bueno, yo conocí a mi esposa, a Nati. Ella era creyente y bueno, yo me enamoré de ella. Empecé a ir a la iglesia, pero para acompañarla, teniendo claro que yo no participaba de ello, pero el Señor me fue hablando. De hecho, dejé todos mis vicios de la noche a la mañana sin necesitar ayuda, que cada uno tiene una forma, ¿no?, de dejar las cosas. El Señor en cada uno lo hace de una manera. A mí me lo hizo así. Y porque pude ver, ¿no?, que en él había todo eso que estaba buscando a través de experiencias, pues estaba en él, ¿no? Esa paz, ese gozo que el Señor nos da, ¿no? Y fue gracias a mi esposa que yo fui conociendo al Señor. Después en la iglesia, bueno, pues el Señor con la palabra, leyendo la Biblia, me hablaba y bueno, hasta que decidí pues dar el paso de bautizarme y seguir al Señor, ¿no? Y hacer lo que Él quiera, ¿no? Tenerlo como Señor y Salvador de mi vida y que Él me guíe en mis pasos, ¿no? Sabes, Víctor, hace un momento comentábamos aquí en la radio que llegamos a comprender que nos conviene hacer las cosas como Dios manda. Amén, amén. Que es una expresión muy antigua, pero que sí, precisamente es lo que tenemos que hacer las cosas como Dios manda, y pues así sí, nos va bien la vida. Sí, sí. Pues es que sin Dios no somos nada, y con la guía de Dios, pues todo lo podemos con Él. Vamos mejorando, vamos puliendo las tendencias que tenemos todos. Claro, y no nos exime de tener problemas, ¿no? El conocer a Dios, pero tenemos ese apoyo que todo lo podemos soportar, ¿no? Con Él, además, tenemos una ayuda que sin Él había pruebas que no podríamos superar, y con Él se puede superar todo, ¿no? Bueno, hay una frase del apóstol Pablo que está en la Biblia que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Suena fuerte, pero es la realidad. Amén. Fue el primer versículo así que me aprendí, que así como lema, ¿no? De Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque realmente es la fuerza que te da.
permíteme que, como este programa lo escucha mucha gente que no conoce la Biblia, por eso hay que explicarlo. Cuando he dicho Filipenses 4:7, has dicho 4:13, que no te había entendido. Entonces, la carta del apóstol Pablo a los filipenses, ahí lo dice, en el capítulo 4, versículo 13. Es así, ¿no? Muy bien, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, y está bien este mensaje para nuestros amigos que nos están escuchando. Que sepan que es una realidad que precisamente tú, con la ayuda de tu esposa, Nati, pues fuiste conociendo quién es de verdad el Señor Jesucristo y experimentando su gracia y su poder. Bueno, pues sí. Bueno, y sigue explicando. Sí, bueno, no, claro, yo al nacer aquí en Tarragona, en España, pues tenía un pasado católico, pero como un pasado católico así como mucha gente, ¿no? Que no acabas no practicando y conocer a un Dios lejano, ¿no? Y ahora al conocer verdaderamente a Dios he visto un Dios que no es lejano, que es cercano, ¿no? Que te ayuda en cada cosa de tu vida, o sea, desde lo más sencillo hasta lo más grande, ¿no? Y es un Dios que es amor, ¿no? Y ese amor que he experimentado de Jesús, de Dios, pues no se puede explicar hasta que el Señor te quita ese velo y puedes estar así con Él, ¿no? Y bueno, es reconocer, es decir, yo reconocí que estaba en pecado, que estaba haciendo las cosas mal, y vi que la esperanza que me daba Jesús, ¿no? Y entonces, bueno, a través de la Biblia nos explica y podemos entender que él con la obra que hizo en la cruz, cuando murió en la cruz, pues murió por nosotros, ¿no? Y bueno, decidí... pues, murió en nuestro lugar, ¿no? Exacto, o sea, ¿no? Pagó por nuestros pecados, hizo la justicia de Dios y gracias a eso ahora podemos empezar una vida nueva. Sí, y yo creo que fue entender eso, que realmente si tuviéramos que resumir en una palabra, no sería el amor, ¿no? Entender, como dice en la Biblia, en Juan, el apóstol Juan dice en Juan 3:16, el capítulo 3, versículo 16. En el Evangelio de Juan. De San Juan, sí. Sí, el capítulo 3:16. Si eso me lo sé. Sí, bueno, que es uno de los más conocidos. Sí. Pero es cuando nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que hizo Él en la cruz, ¿no? Y nos hace ser sus hijos, ¿no? Si creemos en Él como Señor y Salvador. Y Víctor, simplemente con creer en Él, ¿no? ¿Y cómo fue, cómo podrías explicar qué es eso de creer en Jesucristo? Para que nuestros amigos puedan percibir, de alguna forma acercarse a lo que significa eso para una persona. Sí. Creer en Jesucristo... es creer en... Yo le recibí, y como dice también en Juan, pero ya no te voy a decir cuál. En el Evangelio de San Juan. Sí, en el capítulo 1 nos dice, creo que es el 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que uno siente cuando decidimos seguir a Jesús, ¿no? Nos sentimos hijos de Dios. Y lo dejamos todo en sus manos, ¿no? Yo, de hecho, lo dejo todo en sus manos. Y a veces hay cosas que son imposibles, pero para Él no hay nada imposible. Qué descanso, Víctor. Pues sí. Dejar todo en manos de Dios cuando uno hace lo que le toca, lo que tiene que hacer, y luego ve que ya no puede más, y dice: Señor, yo no puedo más, ayúdame. Y el Señor siempre responde. Sí, y a veces... no somos perfectos, somos humanos y caemos y pecamos, pero sobre todo lo importante es el arrepentimiento, porque pecar somos carne y el pecado pues está en nosotros, ¿no? Pero bueno, si estamos con el Señor nos va ayudando cada vez a
a quitarnos más nuestros errores, nuestros pecados, ¿no? Y nos va puliendo, ¿no? Para ser cada vez más santificados. Bueno, claro, porque precisamente lo que tú estás diciendo es muy importante, porque mucha gente cree, incluso algunos me lo han comentado, que no se acercan al Señor Jesucristo, no se acercan a Dios porque van a seguir pecando. Digo, eso nos pasa a todos. Claro. Pero Jesucristo ya ha resuelto el problema del pecado. Claro. Cuando Él murió en la cruz, nos quedamos libres de la condenación del pecado y de la muerte. Y claro, te cambia la vida, porque tú ya no estás con esa carga, pues con una mochila que se va cargando más en la vida y que ya no puedes más. Y precisamente cuando recibes la salvación del Señor Jesucristo, te quedas libre de esa carga y puedes dedicar tu tiempo, tu vida, a poner tu vida en orden según la voluntad de Dios. Sí, yo una vez en una predicación de un pastor norteamericano, Jason Friend, este señor un día en una predicación que estábamos en la prédica, pues dijo, y es que es así, dijo que no hay pecado grande para Dios, ¿no? Porque Él es el grande, Dios es lo que es más grande. Entonces, Él te lo perdona todo, ¿no? Yo a veces siento que hay personas que... Bueno, te lo perdona todo si te arrepientes de corazón. Si te arrepientes. Si vas a Él, Él te lo arrepiente. Tú te arrepientes y Él te lo perdona, así como dices. Y claro, a veces hay personas que yo creo que sienten, es que yo he sido muy malo, es que yo he hecho... No, es que para Dios todo empieza de cero, todo es perdonado. Una vez que llegas a Él, tú empiezas una nueva vida con Él. Bueno, estábamos hablando antes del apóstol Pablo, que además era religioso, fanático y que quería matar a los cristianos. Sí. Y como Dios se presentó, Jesucristo mismo le habló, sí. y precisamente el apóstol Pablo quedó ciego y en manos de los cristianos a los que perseguía. Y como Dios empezó a trabajar con él y hemos recibido enseñanzas tan tremendas como las que están escritas en la Biblia. Y precisamente en Tarragona sabes que tenemos el privilegio de que estuvo el apóstol Pablo aquí predicando. Sí, sí. Por eso, y se sembró una semilla tan poderosa como es la palabra de Dios. Amén. Pues sí, justo además el domingo pasado en la iglesia predicó mi esposa sobre Pablo y bueno, sobre que pasó él de perseguidor, ¿no? A ser un seguidor de Cristo. Y bueno, o sea, está bien lo que dices, de perseguidor pasó a ser seguidor. Sí, y yo me identifico muchas veces así con Pablo, porque yo era una persona que, bueno, que no es que persiguiera, no mataba a nadie, pero no hacía caso de las cosas de Dios, y cuando estaba en lo opuesto, como dijéramos, y ahora soy seguidor. Y yo creo que a veces el Señor, bueno, así lo hace, ¿no? A veces nos coge a personas que hemos estado en los lugares más raros, más contrarios a Él, como Pablo, para que vengamos a su reino y para que nosotros guiemos a otros a la palabra. Claro, bueno, así nos coge Dios a todos, porque andábamos más despistados que un pato en un garaje, como se suele decir, ¿no? Y precisamente cuando llega Dios es luz. Sí. Y cuando llega esa luz, uno se da cuenta de su realidad, se arrepiente, se convierte, es decir, no solamente te arrepientes, ya no quieres ser como eras, sino que además aprendes a vivir de una forma totalmente nueva. Y esa es la conversión, ¿no? Y vas aprendiendo a moverte en el espíritu. Y bueno, y todo eso, bueno, va generando, bueno, una vida tremenda, porque la vida de Dios se manifiesta en ti, en tu familia, en tus hijos, en toda la familia, ¿no? En todo el entorno tuyo, ¿no? Por eso podías, Víctor, a ver si me acuerdo se me ha ido de la mente tu apellido. Luengo, vale. Me vino Luengo, pero no estaba seguro, por eso te lo pregunté. Pues Víctor Luengo, quería que nos expresaras, de alguna forma nos contaras para que nuestros amigos se enteren de qué hablamos, porque a veces nosotros sin darnos cuenta nos enrollamos hablando de la palabra de Dios, que la gente no lo entiende.
¿Cómo afecta eso a tu vida, a tu trabajo, en tu relación familiar, la relación con tus hijos, con tu esposa? Bueno, pues a ver, mira, sobre todo en lo que es la familia, ¿no? Yo tengo mi esposa y 2 hijos, un hijo mayor y de 17 años y una niña de 9 años. Y bueno, no somos perfectos, somos una familia normal como otra, pero tratamos de tener al Señor en primer lugar, ¿no? En nuestras vidas. Amarle a Él primero. Y ese amor que tenemos por Él, luego transmitirlo a nuestra familia, a nuestro grupo familiar y a los demás, ¿no? Yo creo que es la clave, el amor, ¿no? Dice la Biblia esa frase tan conocida, hay que amar a los enemigos, ¿no? Pues sí, es que hay que amar a todo el mundo. Víctor, cuidado con lo que dices ahora de los enemigos, pues estamos hablando del amor dentro de la familia. Sí. Una broma. Luego me tirarán de la oreja. No, que es una broma. Bueno, realmente yo cuando voy a la reunión de los domingos ahí en la iglesia de San Pedro y San Pau, la iglesia Costa Daurada, Vayan eso. Sí, entonces yo veo, tengo relación, una amistad con tu madre y la verdad que una mujer de aquí de Tarragona, católica y todo el asunto, pues ahora está experimentando quién es Dios de verdad. Y Amén. La verdad que me encanta compartir con ella, por eso bueno, y escuché especialmente el domingo pasado a tu esposa Nati cómo compartió la palabra de Dios, porque precisamente el Evangelio de Jesucristo rompe todas las barreras religiosas y esas cosas tan raras que establecen muchas religiones que impiden que la vida funcione, que podamos todos experimentar y participar, ¿no? Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. O sea, es otra situación donde hay una verdadera libertad. Claro, es lo normal, ¿no? Que tiene el mismo valor. Para Jesús, ¿no? En su tiempo fue un revolucionario, porque él hablaba con las mujeres en unos tiempos donde las mujeres no tenían ningún valor, y le dio la importancia que tiene la mujer, que es el mismo valor que un hombre, ¿no? Y eso es lo que hemos de tener claro. Y bueno, y eso tratamos en la familia, pues tratamos de orar cada noche juntos, porque orar es hablar con el Señor de cómo ha ido el día, de que nos guarde, nos proteja, y tratamos de tenerla a Él en ese primer lugar. Y bueno, y no somos perfectos, nos equivocamos, a veces pecamos, pero nos arrepentimos, nos pedimos perdón si nos hemos ofendido uno a otro, y tratar de que el Señor pues nos siga guiando. Y así es. Bueno, hablas de algo muy fundamental en las relaciones, ¿no? Que es el perdón. Porque aunque no queramos, todos fallamos en la forma, en lo que hacemos y tal. No, entonces, precisamente para eso es necesario que nos pidamos perdón y que nos perdonemos. Pues tú podías explicar ahora así con lo más claramente posible cómo experimentas tú, o sea, cuando tú notas que has hecho algo por lo que tienes que pedir perdón, o viceversa, cuando alguien te ofende en algo o te pone la zancadilla o te da un empujón, cómo experimentas tú lo que es el perdón, el reconocer las ofensas y el perdón y lo que eso trae para tu vida. Bueno, si alguien, por ejemplo, si alguien me ofende, ¿no? Hay que perdonar, ¿no? O sea, decías antes también, bueno, luego si acaso, en el trabajo, ¿no? Cómo influía el Señor en nuestras vidas, en la familia y en el trabajo, ¿no? Pues, bueno, yo soy comercial, ¿no? Vendedor. Entonces, en el trabajo a veces los vendedores, pues, son claramente a veces... A ver, Víctor, a ver si nos vas a vender algo ahora aquí por la radio. No creo, ¿no? Y a veces no todos son lo honrado que deberían ser, ¿no?
mundillo, ¿no? Pues que a veces hay muchos mentirosos, no todos, ¿eh? Hay manipulación, mentira. y claro, bueno, pues es un mundo en donde te encuentras a veces que no se dice toda la verdad, ¿no? Y claro, yo siendo cristiano, pues a veces cuesta porque a veces te has de enfrentar porque tú no quieres mentir, evidentemente, y a veces hay alguien que te dice, pues hay que hacerlo así y no ha de ser así. Y bueno, puede afectar, pero bueno, teniendo las cosas claras, el Señor siempre respalda, ¿no? Es decir, tú puedes estar dispuesto a perder una buena venta si para eso tienes que mentir. Hombre, seguro. Bueno, eso es muy importante, porque hay mucha gente que cree que es normal mentir en la venta. Sí. Y cuando uno conoce a Dios, pues precisamente ya renuncia a mentir para conseguir beneficios. Y en eso también pues puede haber momentos que alguien te ofenda, y por eso venía con lo del perdón, ¿no? Pero tú, en la palabra, en la Biblia, nos dice el Señor siempre que cuando alguien nos ofende, hemos de perdonar, ¿no? Y también nosotros queremos que nos perdonen. Si tú no perdonas los ofensas que te han hecho, las tuyas no puede perdonarte Dios, ¿no? Entonces es como una cadena, ¿no? Nosotros hemos de estar en paz con todos y perdonar lo que nos hacen para que Dios pueda perdonar también nuestros pecados. Claro, pero eso es muy importante lo que está diciendo Víctor, porque, a ver, si yo no perdono alguna ofensa que me han hecho, alguna atrasada que me han hecho, entonces yo no digo, pues no lo perdono, me pongo así tonto, ¿no? Entonces, en ese momento me corto el perdón de Dios para mi vida. Y eso supone amargura y endurecimiento que me hace daño a mí y a los míos. Claro, y es que si tú no das ese paso de perdonar, pues el Señor, Dios no puede perdonarte a ti, porque tú tienes que arreglar primero lo tuyo. Yo creo que a veces puede ser difícil cuando alguien siente dolor por algo que alguien le ha hecho, pero tienes que perdonar. Realmente, cuando uno perdona es cuando se libera de esto que te han hecho, ¿no? Y a veces, pues, somos nosotros los que fallamos. Y cuando uno falla, ha de ir a pedir el perdón a la otra persona. Porque la otra persona necesita escuchar con tus palabras que realmente tú estás arrepentido. Siempre que sea de corazón, si no, no hace falta que hagamos nada, ¿eh? Que ha de ser verdadero, ¿no? O sea, que aquí el montaje no sirve, ¿no? No, bueno, no sirve. O sea quedará bien, pero no va a servir de nada, ¿no? Porque Dios conoce nuestros corazones y es lo que prevalece, ¿no? Lo que Él sabe. Víctor, ¿y qué piensas de esa frase habitual que se suele oír que dice yo perdono pero no olvido? Sí, pues mira, justo estaba pensando ayer en esta frase, porque hay carteles ahora por la calle que pone ni oblit ni perdó, ¿no? Bueno, de algún grupo que tiene una tendencia ni olvido política. Ni perdón. Sí, y claro, yo estaba pensando, ¿no? Una persona, un cristiano puede ser, no nos metemos en política, cada uno puede tener sus intereses, sus preferencias. O sea, puede ser independentista, quieres decir. Exacto, puede ser un cristiano independentista, pero no seguir esa frase, ¿no? O sea, puede ser uno querer la independencia de Cataluña o de Pamplona o de donde quieras, ¿no? Pero porque tú lo sientes así. O de Campo Claro. Exacto. Que luego nos respeten lo que queramos cada uno, ¿no? Si quieras independencia o quieras... Primero hay que respetarse. Cualquier condición política, sexual, de todas las personas hay que respetarla. Y ahora sí, en la palabra nos dice exactamente que hay que perdonar, ¿no? Entonces, lo que no podemos es hacer ni oblit ni perdón. Eso un cristiano no lo puede hacer, porque un cristiano tiene que perdonar. Que perdonar y olvidar. Evidente. Porque, bueno, el perdón precisamente significa que la ofensa que nos han hecho, cuando nos piden perdón, hemos de olvidarla, como si no hubiera ocurrido. Bueno, realmente eso es lo que hace Dios con nosotros, que nos cuesta comprenderlo, ¿no? Porque dice, Dios, con todo lo que hemos hecho antes de conocerle, y después también, pero sobre todo antes, pues entonces Dios se olvida de nuestros pecados. ¡Qué alegría!, ¿no?
Sí, es que no tiene el nada contra nosotros, ¿no? A veces es el enemigo, el diablo, que puede decir, no, pero es que tú hiciste esto, no, pero es que yo ya tengo el perdón de Dios, ya Dios me ha perdonado de todo lo que hice anteriormente, no tienes que tener ninguna carga, como decías tú antes, ¿no? Esa mochila o la carga que tienes del pecado, ese descanso, que porque ya el Señor Dios te lo ha perdonado, ¿no? Pues Víctor, ya estamos llegando a los últimos 5 minutos de la entrevista. Iba a decir del programa, pero del programa todavía queda un poquito. Pues entonces, y me gustaría que tú abrieras tu corazón con los que nos están escuchando. Sabes que lo que hacemos aquí en Radio San Pedro y San Pau, después lo grabamos en trozos de media hora más o menos y lo enviamos, lo subimos a YouTube y lo enviamos pues por prácticamente muchas partes del mundo. Hay gente que lo puede a la vez reenviar a otros. Por eso piensa que lo que estás ahora compartiendo pues puede llegar al corazón de muchas personas, ¿no? Bueno, y de hecho llega y hay muchas personas que luego se comunican con nosotros, que hablan, que contestan, que dan gracias a Dios por poder escuchar esas cosas. Y me gustaría ahora, Víctor, que tú con toda libertad abrieras tu corazón a todas esas personas que nos están escuchando. Pues sí, mira, pues a ver, yo, así como yo tuve ese cambio en mi vida, ¿no? Y estaba en una situación pues muy desordenada, muy mal, creo que cualquier persona, sea cual sea su situación, puede acercarse a Dios, ¿no? Y puede tener solución a cualquier problema que tenga, ¿no? Entonces solamente que Dios le ama, ¿no? Y que ahora está separado de Él por causa del pecado, ¿no? Pero que si genuinamente se arrepiente de ese pecado, reconoce la obra de Jesús en la cruz para perdonar esos pecados y lo recibe como Señor y Salvador, Dios le hace hijo suyo, ¿no? Dios le da esa potestad de ser hijo suyo. Y solo hay que decidir vivir para Él, ¿no? Decidir hacer las cosas como decías, como Dios manda. Entonces, yo invito a las personas que quizás, que puedan venir a la iglesia, que puedan, para poder hablar, no hace falta que sea a la hora del culto, de la reunión, podemos vernos simplemente para hablar, ¿no? Para hacer una pequeña oración de que quieran recibir al Señor Jesús en su vida. Y, por ejemplo, ahora yo creo que, no sé si Esperanza, creo que estuvo hablando la semana pasada o cuando estuvo ella. Hace 15 días. 15 días. Que estamos haciendo los martes una reunión de primeros pasos. Los martes a las 8 allí en Pallaresos. Somos un grupo pequeñito de personas nuevas que quieren conocer del Señor y que como somos pocos, pues tenemos un trato individualizado. Así como el domingo somos más, que somos casi más de 100 personas, pues es más difícil hablar unos con otros, pero así los martes, que somos unas 20 personas, pues tenemos oración, porque el poder de la oración, lo que hace la oración, es poder de Dios en nuestras vidas, ¿no? Cuando uno pide, recibe. Sí, y oramos por problemas que tienen las personas y esas oraciones son contestadas, ¿no? Porque si oras conforme a la voluntad de Dios, Dios te concede las peticiones. Y creo que a veces pensamos que esto es una religión, que no se trata de religión. Las religiones tienen una parte buena que es Dios y una mala que es el hombre. Y todas las religiones tienen hombre. Y entonces no hay ninguna religión buena. Lo que se trata es de la relación con Dios, ¿no? Y esa relación con Dios, lo que queremos en la Iglesia es ayudar a tenerla, a aumentar ese amor por Dios, a aumentar ese amor entre nosotros, una comunión de hermanos unos con otros, por eso nos llamamos hermanos, ¿no? Y creemos que es muy bueno para quien quiera, que sea de Tarragona, que sea de otro lugar, pues en el lugar cercano que tenga, pues que pueda ir a una iglesia, sea en Pallaresos, sea en Bonavista, en Tarragona, hay muchas iglesias, ¿no? Pero que se deje acercar a un grupo de personas que le van a ayudar porque le van a dar el amor de Jesús, ¿no? Y va a ver que su problema en Jesús
se borra, porque es la ayuda que necesita la persona. Y yo creo que muchas veces buscamos por ahí y no nos llena nada. Pues estoy seguro que Jesús sí que te va a llenar, ¿no? Entonces, creo que deberías dar ese paso. No se trata de una religión, sino de una relación con el Creador del mundo, ¿no? Que puede tener cada uno. Pues Víctor, muchas gracias. Escucha una cosa, ¿podrías dar tu teléfono por si alguno quiere llamarte y preguntarte a ti directamente? ¿No te importa? Sí, no me importa, ¿no? Además, si alguien necesita oye, es que yo vivía pero no tenemos coche, llevamos a las personas en coches, no hay problema. Sí. O sea, cuando uno recibe tanto de Dios, siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Claro, porque es que dice la Biblia que es más bendecido dar que recibir. Más bienaventurado dar que recibir, así es. Sí. Pues dale espacio tu número de teléfono y así ya nos despedimos hasta Muy bien, mira, otro día. Hasta mañana, si Dios quiere. 615-68-3089. Bueno, repítelo para que quede bien claro. 615-68-3089. Ahí puedes llamar, amiga mía que nos escuchas, a Víctor Luengo. Ahora me he acordado, ¿eh? Muy bien. y hasta mañana, que nos veremos en la reunión. Muy bien, Luis. Pues que tengáis un día muy bendecido y muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Hasta luego. Hasta luego.